Metiné, una joven de 15 años, de complexión delgada y rostro pálido, tenía una mirada con una tristeza impropia de su edad. Tras el funeral de su madre, fallecida repentinamente, un silencio y una soledad permanentes envolvieron la vieja casa de madera a orillas del río Chao Phraya. Cada rincón parecía lleno de sombras, de recuerdos que nunca se desvanecían, como si las paredes aún guardaran la risa y las sonrisas de su madre. Esta pérdida dejó un profundo dolor en el corazón de Metiné, impidiéndole volver a una vida normal y feliz. Deambulaba sin rumbo por la casa, mirando por la ventana el lento fluir del río Chao Phraya. Un gran árbol solitario en la orilla parecía un testigo silencioso de la despedida. El padre de Metiné, un hombre alto y delgado de unos 50 años, con el pelo entrecano y el rostro cansado y lleno de preocupación, hacía todo lo posible por consolarla y cuidarla. Observaba a su hija con profunda inquietud cada vez que veía la tristeza claramente reflejada en su rostro. El prolongado silencio en la casa intensificaba la atmósfera asfixiante. El padre de Metiné solo esperaba que el tiempo ayudara a sanar las heridas en el corazón de su hija. Una tarde, mientras la suave luz del sol comenzaba a menguar, proyectando sus rayos en la polvorienta y húmeda sala de estar, el padre de Mitine apareció con una vieja y desgastada caja de madera en las manos. La caja parecía pesada y estaba cubierta por las marcas del tiempo, de décadas pasadas. La colocó con delicadeza sobre una vieja mesa de teca y se volvió hacia Mitine, hablando con una voz suave pero teñida de melancolía. Esta es la última herencia que tu madre te dejó. Es un objeto importante que ha sido cuidadosamente conservado desde los tiempos de nuestros antepasados. El padre de Mitine explicó que su madre tenía un fuerte vínculo con el contenido de esta caja, especialmente con la muñeca Absorn que había dentro. Al oír el nombre de la muñeca, Mitine sintió una extraña sensación, como si un escalofrío le hubiera recorrido la espalda. Se acercó lentamente a la caja de madera, con el corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y un sutil sentimiento de temor. Mitine extendió una mano temblorosa para abrir con cuidado la tapa. Dentro estaba llena de vieja seda que envolvía algo. El olor a humedad, acumulado con el tiempo, se esparció por el lugar. Sus ojos recorrieron el interior, tratando de comprender lo que estaba a punto de ser revelado, sin saber qué le esperaba dentro. Dentro de la caja, Metiné encontró una muñeca de madera tallada, tan hermosa como una ápsara celestial. Era la muñeca Absorn que su padre había mencionado. La muñeca estaba envuelta en una seda dorada y brillante, que aunque antigua, aún conservaba su belleza. Sus ojos eran gemas de color verde esmeralda que parecían mirarla con una vida misteriosa propia. El rostro de la muñeca era gentil, con una leve sonrisa en sus labios, pintados de un rojo bermellón claro. Medía aproximadamente 1,5 pies de altura, adornada con pequeños y exquisitos ornamentos de latón, que parecían antiguos y una obra de arte. Metiné levantó la muñeca con delicadeza, sintiendo un cierto escalofrío que se extendía hasta las yemas de sus dedos. Percibió una corriente de energía que emanaba de la muñeca. No era una energía exactamente aterradora, sino una sensación difícil de describir, como si un espíritu residiera en su interior. La muñeca parecía observarla y examinarla en silencio en medio de la creciente penumbra de la habitación. Esta extraña sensación le provocó a Metiné un escalofrío por todo el cuerpo, sin motivo aparente.
Metení colocó la muñeca Abson en la mesita de noche de su habitación, llena de sus objetos personales. Observó la muñeca durante un largo rato, como si estuviera hechizada. Su belleza era cautivadora, pero una extraña sensación persistía. Afuera, el cielo se oscureció y el canto de los grillos resonó en el profundo silencio. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana proyectaba extrañas sombras en el suelo y las paredes. Una suave brisa agitó las cortinas, trayendo consigo una sutil fragancia, como de flores antiguas, que parecía emanar de la muñeca, provocándole a Metení un escalofrío. Intentó desechar esos pensamientos antes de obligarse a dormir en medio de la ansiedad que crecía en su corazón. No tenía idea de que lo que había encontrado hoy era el comienzo de una historia sobrenatural que estaba a punto de irrumpir en su vida. Pensaba que era solo una hermosa muñeca ordinaria, pero la verdad podría ser muy diferente. La sensación de ser observada permanecía grabada en su mente. Esa misma noche, Metiné se despertó sobresaltada en la oscuridad por un susurro tenue que resonó en el silencio de su habitación. La voz era como la de una mujer cantando una antigua canción de cuna, pero sonaba lúgubre y extrañamente espeluznante. Su corazón latía con fuerza por el miedo. Intentó abrir los ojos y mirar alrededor de la oscura habitación, pero no vio nada inusual, solo sombras amenazantes proyectadas por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Trató de convencerse de que era solo un sueño o el viento, pero el susurro se hizo cada vez más fuerte y claro, como si alguien le estuviera susurrando justo al lado del oído. Metiné sintió un aliento helado rozarle la cara, provocándole un escalofrío por todo el cuerpo. Intentó volver a cerrar los ojos, pero no pudo. El miedo comenzó a devorar su mente y sintió como si alguien estuviera de pie a los pies de su cama, mirándola en silencio en la oscuridad que envolvía su habitación. Leer en voz alta en tono misterioso. A la mañana siguiente, Metiné se despertó agotada. Sentía como si no hubiera dormido profundamente en toda la noche. Se acercó a la muñeca Absorn en la mesita de noche y lo que vio la sobresaltó. La muñeca no estaba en la misma posición en la que la había colocado la noche anterior. Se había girado ligeramente para mirarla, como si la estuviera observando. El hermoso rostro de la muñeca parecía haber cobrado vida a la luz de la madrugada. El miedo comenzó a crecer de nuevo en su corazón. Intentó consolarse pensando que tal vez no había colocado la muñeca de forma segura, o que quizás la había tocado accidentalmente mientras dormía. Pero en el fondo, sabía que no era una coincidencia. Lo que ocurrió anoche fue real, y la muñeca Absorn podría ser la causa de todos estos extraños sucesos. Metiné sintió que había sido arrastrada inevitablemente a una historia sobrenatural. Tenía que descubrir la verdad detrás de esta muñeca, sin importar los horrores que pudiera traerle. A la mañana siguiente, Mitini se despertó sintiéndose mal. Sentía como si no hubiera dormido profundamente, como si algo hubiera perturbado su sueño toda la noche desde que recibió la muñeca. Al mirar a la muñeca Absorn en su mesita de noche, notó que no estaba en la misma posición en que la había dejado. Se había girado un poco más para mirarla, como si la estuviera observando. El hermoso rostro de la muñeca parecía cobrar un poco de vida en la madrugada.
Mithini trató de consolarse pensando que tal vez la había colocado de forma inestable o que quizás la había tocado accidentalmente mientras dormía. Se frotó los ojos y se levantó de la cama con un dolor de cabeza punzante. Caminó hacia la cocina para beber agua, pasando por el pasillo lleno de muebles viejos y decrépitos. Una extraña y escalofriante sensación la recorrió, aunque el aire no estaba particularmente frío. Intentó no pensar demasiado y siguió caminando, pero un sonido tenue detrás de ella la hizo detenerse. Era un sonido como un susurro débil e ininteligible. Se giró para mirar, pero no vio nada inusual, solo la penumbra que aún cubría partes de la casa. En los días siguientes, los extraños sucesos se hicieron más evidentes. Pasos débiles, como los de un niño, resonaban en el pasillo por la noche, a pesar de que solo Metiné y su padre vivían en la casa. El padre de Metiné comenzó a quejarse de insomnio. A menudo veía sombras oscuras moviéndose en las esquinas de la casa cuando se despertaba en medio de la noche. Intentaba desechar esos pensamientos, pero una sensación de inquietud seguía aferrada a su mente. Metiné comenzó a sentir un frío escalofriante que emanaba de la muñeca Absorn en su mesita de noche. Sentía la extraña sensación de ser observada constantemente, incluso cuando apagaba las luces para dormir. Estos sentimientos se intensificaron, haciéndola sentir insegura en su propia casa. Quería contarle a su padre sobre estas cosas, pero no se atrevía a preocuparlo con algo de lo que ni siquiera estaba segura. Solo podía guardar sus sospechas y miedos en silencio para sí misma. A menudo se despertaba sobresaltada en medio de la noche, sintiendo un aliento helado rozarle la cara. El miedo acumulado hizo que Metiné comenzara a sospechar de todo en la casa. Caminaba como si se escondiera de una mirada invisible. Empezó a notar que algunos objetos de la casa se movían de su lugar original de forma extraña, ya fuera un marco de fotos que se volteaba solo o un libro que se caía de la estantería sin motivo. Incluso la propia muñeca Absorn parecía cambiar de postura siempre que ella no miraba, como si enviara algún tipo de señal que no entendía. La sensación de amenaza se intensificó hasta que apenas pudo soportarlo más. La atmósfera de la casa se volvió tan sombría que se podía sentir una energía invisible. Un olor fétido, como a cadáver en descomposición, flotaba intermitentemente, provocándole náuseas y terror. No era un olor normal que debiera haber en esta vieja casa junto al río. Metiné intentó encontrar una explicación para estos sucesos, pero no pudo encontrar ninguna razón que respaldara lo que estaba ocurriendo. El misterio que envolvía la casa comenzó a formar una oscuridad ineludible. Metiné ahora sabía que no era solo una coincidencia, sino un fenómeno sobrenatural que estaba sucediendo realmente. Esa noche, Metheny se enfrentó a un suceso mucho más aterrador que los anteriores. Se despertó sobresaltada en medio de la noche por un fuerte estruendo que provenía de la planta baja, un sonido anormalmente discordante en la silenciosa casa. Su corazón latía con fuerza por el miedo y la confusión. Agarró la linterna de al lado de su cama, la encendió y salió de puntillas de su habitación para investigar abajo con cautela. El haz de la linterna atravesaba la oscuridad, revelando las amenazantes sombras de los muebles antiguos que parecían más intimidantes que nunca. Un leve olor a sangre llegó a su nariz, provocándole náuseas.
Contuvo la respiración y avanzó lentamente. Toda la casa estaba tan silenciosa que podía oír su propio corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Exploró hasta llegar al salón principal. Allí descubrió que el jarrón de cerámica esmaltada sobre la mesa de roble, una antigüedad que su madre apreciaba mucho, se había caído y hecho añicos en el suelo. Estaba segura de que no había nadie más en la casa aparte de ella y su padre. Entonces, ¿quién pudo haber hecho caer y romper el jarrón? ¿O fue solo una fuerte ráfaga de viento? Intentó encontrar una razón para explicarlo, pero era increíblemente difícil. La sensación de pavor comenzó a carcomer su mente cada vez más. Decidió no contárselo a su padre, no queriendo preocuparle más. Al día siguiente, intentaría consultar a alguien que pudiera tener algún conocimiento sobre el asunto. Después del incidente del jarrón roto, Métinée comenzó a sufrir de insomnio grave. Desconfiaba de cada sonido, de cada sombra que aparecía en la casa. Intentó limpiar los pedazos del jarrón esparcidos por el suelo con manos temblorosas. Sintió un frío escalofriante que emanaba de las paredes de la casa, como si unos ojos invisibles la estuvieran observando constantemente. Su padre notó la anormalidad que le ocurría a su hija. Intentó preguntarle qué pasaba, pero Métinée siguió ocultando toda la historia porque no quería que él se preocupara con ella. Su padre solo pudo suspirar con gran preocupación y cuidar de cerca a su hija. La relación de ambos parecía llena de un distanciamiento causado por el secreto oculto. Métinée comenzó a buscar información sobre asuntos sobrenaturales y leyendas antiguas relacionadas con muñecas en la biblioteca privada de su madre. Esperaba encontrar una pista que pudiera resolver el misterio de la muñeca Absorn. Y esa misma noche, Métinée escuchó fuertes pisadas provenientes del pasillo de arriba, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en la oscuridad. Corrió a espiar, pero no encontró a nadie allí. A la mañana siguiente, Métinée encontró pequeñas huellas llenas de lodo en el viejo suelo de madera frente a su habitación. A pesar de que parecía imposible que alguien hubiera entrado en la casa. Estaba segura de que la noche anterior no había ni rastro de esas huellas. Su corazón latía con fuerza por el miedo y la confusión. Intentó encontrar una razón, pero ninguna podía explicarlo. Las pequeñas huellas parecían las de una niña pequeña que había caminado hasta su puerta y luego había desaparecido misteriosamente. Métinée sintió que ahora se enfrentaba realmente a algo sobrenatural. La muñeca Absorn sobre la mesa seguía mirándola con sus ojos de gema verde esmeralda que parecían tener vida. Sintió que la muñeca se burlaba de su miedo. El descubrimiento de las huellas desaparecidas hizo que Métinée estuviera aún más segura de que debía descubrir la verdad detrás de la muñeca Absorn lo antes posible. No podía permitir que esta energía maligna siguiera amenazando a su familia. Tenía que encontrar una manera de detenerla, sin importar el costo. Una fuerte determinación comenzó a formarse en la mente de Métinée. Métinée comenzó su búsqueda de la verdad tratando de encontrar información sobre la muñeca Absorn. Se dirigió a la antigua biblioteca de la casa, donde su madre solía pasar la mayor parte del tiempo leyendo. La biblioteca estaba llena de libros viejos y decrépitos.
El olor a papel viejo y polvo impregnaba el lugar. Una luz tenue entraba por una pequeña ventana, revelando motas de polvo que danzaban en el aire. Empezó a buscar libros relacionados con lo sobrenatural, leyendas antiguas o la historia de las muñecas. Mientras buscaba, encontró por casualidad un diario escondido bajo una pila de libros viejos. Era un diario con cubierta de cuero marrón oscuro, muy antiguo. La cubierta estaba rayada y desgastada por el largo uso. Metiné abrió el diario con cuidado. La primera página estaba escrita con una caligrafía apresurada que conocía bien. Era la de su madre. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. El contenido del diario estaba lleno de extrañas historias sobre sueños aterradores, susurros escuchados en la noche y la constante sensación de ser observada. También mencionaba a la muñeca Absorn en varias ocasiones, como si su madre hubiera experimentado los mismos extraños sucesos que ella enfrentaba ahora. Supo al instante que lo que estaba sucediendo no era solo su imaginación, sino algo real que le había ocurrido a alguien en esa casa antes. Leyó el diario con la determinación de encontrar una manera de salvar a su familia de esta terrible situación. El diario no solo contenía historias de miedo, sino que también estaba lleno de dibujos lineales que parecían ser registros de los sueños de su madre. Metiné encontró el dibujo de una antigua bailarina con un radiante vestido tradicional tailandés dorado y un rostro apesadumbrado. Los ojos de la bailarina en el dibujo eran de color verde esmeralda, igual que los ojos de la muñeca Absorn. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Metiné al darse cuenta de esta espeluznante conexión. El diario también mencionaba los intentos de su madre por descubrir la verdad sobre la muñeca Absorn, indicando varios lugares a los que había viajado para investigar, así como ciertas personas a las que había consultado sobre este asunto místico. La madre de Metiné le había dejado un rastro que seguir. Era un mensaje escrito con tinta desvaída que decía: «Busca a Acharn Watana, quien te ayudará a entenderlo todo». Metiné memorizó el nombre al instante, pues sabía bien que Acharn Watana era una amiga íntima de su madre, experta en antigüedades y ocultismo. Sintió como si su madre la estuviera guiando desde otro mundo. El descubrimiento de este diario le dio a Metiné la esperanza de resolver todo el misterio. Metiné decidió ir a ver a Acharn Watana de inmediato. Viajó a una antigua librería en el corazón de la ciudad, de la que Acharn Watana era propietaria. La librería estaba llena de innumerables libros viejos y decrépitos. El olor a papel viejo y a polvo impregnaba el lugar. La luz tenue que entraba por un gran ventanal hacía que el ambiente pareciera aún más místico y misterioso. Acharn Watana era una mujer anciana de apariencia tranquila y silenciosa, pero sus ojos estaban llenos de una brillante sabiduría. Cuando Metiné le contó todo lo que había sucedido y le entregó el diario de su madre a Acharn Watana, el rostro de la maestra se tornó tenso y serio de inmediato. Acharn Watana guardó silencio por un momento antes de soltar un profundo suspiro y mirar a Metiné con ojos llenos de compasión. Dijo que este no era un asunto ordinario y que era mucho más aterrador de lo que ella imaginaba. Acharn Watana prometió que ayudaría a Metiné a encontrar la verdad y a hallar una manera de detener la energía maligna que amenazaba a su familia. Metiné se sintió aliviada de haber encontrado a alguien que entendía lo que estaba enfrentando y que realmente podía ayudarla.
El diario de su madre reveló una historia más impactante de lo que Metheny había previsto. Su madre había registrado la conexión de la familia con la muñeca Absorn, una reliquia familiar transmitida por generaciones. Y cada vez que una mujer de la familia poseía la muñeca, siempre ocurrían eventos extraños y desafortunados. La madre de Metheny escribió que la muñeca Absorn no era solo un juguete, sino un objeto ligado al espíritu de una antigua bailarina sacrificada por celos hace siglos. Ese espíritu estaba atrapado dentro de la muñeca, esperando la oportunidad de liberarse y vengarse de quienes le habían hecho daño. Todas las acciones y ruidos extraños en la casa provenían del espíritu en la muñeca, que intentaba comunicarse o mostrar su poder. Su madre había intentado encontrar una manera de liberar a este espíritu malévolo, pero no lo logró antes de fallecer. Metheny leyó el diario con una mezcla de terror y determinación. Ahora entendía por qué su madre le había prohibido tocar la muñeca y siempre la había mantenido oculta. El diario mencionaba un antiguo ritual que podría ayudar a liberar el espíritu, pero era un ritual peligroso, con un alto riesgo de traer la ruina. Decidió que debía continuar la misión que su madre no pudo completar. Tenía que encontrar una manera de liberar el espíritu de la antigua bailarina de la muñeca Absorn sin importar el costo. Acharn Watana explicó con más detalle la oscura historia de la muñeca Absorn. Relató que el espíritu de la bailarina que residía en la muñeca se llamaba Bupa, cuya alma fue atrapada hace siglos mediante un malvado ritual de magia negra. Su sacrificio fue el resultado de los celos y la ambición de una figura poderosa del pasado que quería controlar su espíritu para fines nefastos. Por lo tanto, el espíritu de Bupa se llenó de rencor y un deseo de venganza contra quienes la habían dañado, incluidos los descendientes de los perpetradores. Acharn Watana dijo que la muñeca Absorn había sido transmitida a las mujeres de la familia de Metheny durante generaciones, y cada vez que la muñeca era despertada, siempre traía tristeza y ruina a su poseedora. Bupa quiere liberarse y vengarse de todos los relacionados con su sufrimiento. La madre de Metheny intentó encontrar una manera de liberar a este espíritu, pero debido a la complejidad y el peligro del ritual, no tuvo éxito. Acharn Watana enfatizó que liberar a este espíritu malévolo no es fácil, requiere un inmenso coraje e incluso podría costar la vida. Acharn Watana comenzó a enseñar el antiguo ritual que la madre de Metheny había registrado en el diario. Era un ritual que requería una inmensa concentración y fortaleza mental. Metheny aprendió los pasos con determinación, aunque en el fondo sentía un profundo temor. Pero su resolución de proteger a su familia y liberar el espíritu de Bupa para que descansara en paz era más fuerte que todo su miedo. Acharn Watana le advirtió que un espíritu atrapado durante tanto tiempo suele albergar un intenso rencor y que intentaría por todos los medios impedir que el ritual tuviera éxito. Debía estar preparada para enfrentar las cosas más aterradoras que pudieran ocurrir en cualquier momento. Metheny regresó a casa con nuevos conocimientos y una determinación inquebrantable. Empezó a prepararse para el ritual que se avecinaba. Sentía un gran peso sobre sus hombros, pero estaba llena de la determinación de resolver toda la historia y darle un buen final. Sabía bien que ya no luchaba sola, pues Acharn Watana estaba siempre a su lado para guiarla. E incluso si tuviera que enfrentarse a la muerte, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. Después de que Metheny descubriera la horrible verdad en el diario de su madre,
La energía maligna que residía en la muñeca Absorn pareció intensificarse, como si percibiera su despertar. La atmósfera dentro de la casa se volvió pesada y se llenó de un frío anormal, como si un velo de niebla mortal la cubriera constantemente. De repente, una tormenta eléctrica rugió con furia, con el estruendo de los truenos resonando por toda la casa y a través del río Chao Phraya. Un viento aullante soplaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que las cortinas se agitaran como si una mano invisible las moviera. Los objetos dentro de la casa comenzaron a moverse por sí solos, como impulsados por una fuerza misteriosa. Apariciones de la sombra de una mujer de pelo largo aparecían en varios rincones de la casa y se desvanecían en un instante. El olor metálico a sangre y un fétido aroma a flores silvestres golpearon su nariz con tal violencia que casi hicieron vomitar a Metiné. El padre de Metiné comenzó a notar las anomalías en la casa. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de pánico. Intentó preguntarle a Metiné qué estaba pasando, pero ella aún no quería contarle toda la verdad, por temor a que su padre se asustara y no creyera a lo que se estaba enfrentando. Metiné sentía el poder cada vez más fuerte de la muñeca Absorn. Estaba intentando dominar su mente y hundir la casa en un abismo de oscuridad para siempre. A medida que la energía del espíritu de Bupa se intensificaba, los extraños sucesos en la casa ocurrían con una frecuencia espeluznante. Metiné a menudo oía el débil sonido de la música tradicional tailandesa, procediente de algún lugar en la quietud de la noche. El sonido era melodioso, pero extrañamente teñido de tristeza y un terror peculiar. A veces, una risa escalofriante resonaba desde un rincón oscuro, provocándole escalofríos por todo el cuerpo. Los objetos de la casa levitaban en el aire y luego caían, haciéndose añicos sin motivo alguno. Las puertas y ventanas se abrían y cerraban de golpe con violencia, como si una tormenta estuviera pasando por la casa. La sombra de la bailarina aparecía cada vez con más claridad, hasta el punto de que a veces la veía de pie, mirándola fijamente desde un rincón de la habitación antes de desvanecerse en un instante. El padre de Metiné enfermó gravemente sin causa aparente. Tenía fiebre alta y deliraba sobre cosas extrañas que no existían. Metiné sabía bien que esto era obra del espíritu maligno que intentaba destruir a su familia. Debía apresurarse a realizar el ritual lo antes posible para detener esta energía maligna antes de que fuera demasiado tarde. Sintió la inmensa presión que cargaba sobre sus hombros, completamente sola. Uno de los incidentes más aterradores fue la noche en que la muñeca Absorn levitó en el aire sobre la cama de Metiné. Sus ojos de joya verde esmeralda brillaban en la oscuridad como si estuvieran realmente vivos. Un sonido de susurro, parecido a una risa, resonó en su oído, despertando a Metiné sobresaltada y aterrorizada. Intentó gritar, pero ningún sonido pudo escapar de su garganta, como si algo la estuviera bloqueando. La temperatura en la habitación descendió rápidamente hasta volverse tan gélida como si estuviera en el Polo Norte. Una gran sombra oscura apareció detrás de la muñeca Absorn. Era la sombra de una mujer con una figura distorsionada y extremidades anormalmente largas. La extraña sombra intentó extender la mano para estrangularla. Metiné reunió todas sus fuerzas y gritó a pleno pulmón hasta que la extraña sombra se desvaneció en un instante.
Se sentía débil y completamente aterrorizada. El ataque cada vez más intenso del espíritu de Bupa le hizo darse cuenta de que el espíritu estaba ahora completamente despierto y listo para destruir todo a su paso. No podía esperar más. Tenía que realizar el antiguo ritual lo antes posible para proteger la vida de su padre y la suya propia. Metiné decidió que no podía manejar esta energía maligna sola. Llevó el diario de su madre a Acharnwatana, una amiga cercana de su madre y experta en ocultismo y antigüedades. Acharnwatana era una mujer de 70 años, de complexión delgada, pero con una mirada penetrante y afilada. Su cabello, blanco como la nieve, estaba recogido en un moño pulcro. Acharnwatana dedicó tiempo a leer el diario con una expresión sombría. Al terminar, respiró hondo y dijo que la muñeca Absorn no era una simple muñeca, sino un objeto maldito, habitado por un espíritu maligno que realmente deseaba ser liberado. Acharnwatana explicó que la repentina muerte de la madre de Metiné podría haber sido obra del espíritu de la muñeca, que necesitaba energía y quería acabar con la familia. Acharnwatana aconsejó que la única manera de detener y liberar al espíritu maligno era realizar un antiguo ritual transmitido en la familia de su madre, una ceremonia que requería gran valentía y determinación. Acharnwatana enfatizó que este ritual era peligroso y podría ser fatal, pero Metiné insistió en hacerlo para proteger a su familia y por su madre. Su padre, al escuchar toda la historia, comenzó a creer y apoyó la decisión de su hija. Aceptó lo que estaba sucediendo y estaba listo para enfrentar esta horrible verdad junto a su hija. Acharnwatana llegó a la antigua casa a orillas del río Chao Phraya, con numerosos utensilios para el ritual antiguo, objetos raros e imbuidos de una energía misteriosa. El conjunto para el ritual incluía talismanes, tela roja, paños yantra, incienso aromático y diversas hierbas antiguas. El penetrante aroma del incienso y las hierbas ayudó a disipar el fétido olor a humedad que había envuelto la casa. El padre de Metiné, aunque no se había recuperado por completo de su enfermedad, intentó levantarse para ayudar a preparar el lugar para el ritual. Su rostro estaba tenso, pero lleno de determinación para luchar. Metiné ayudó a Acharnwatana a limpiar la habitación secreta subterránea, una habitación que se había utilizado para rituales similares en el pasado. La habitación parecía espeluznante y estaba llena de polvo y telarañas, pero albergaba una cierta sensación de sacralidad. Los preparativos tomaron casi todo el día. Metiné sintió una extraña energía dentro de la habitación subterránea, como si un viento helado soplara constantemente, a pesar de que no había conductos de ventilación. Se encendieron docenas de velas y se dispusieron alrededor del altar que Acharnwatana había instalado, para ahuyentar la oscuridad y crear una atmósfera sagrada. Todos sintieron la tensión crecer a medida que la noche de la confrontación se acercaba. Antes de comenzar el ritual, Acharnwatana explicó detalladamente su importancia y los pasos a Metiné y a su padre. Dijo que este ritual no era solo para ahuyentar al espíritu, sino para enviar verdaderamente el espíritu de Bufa a un descanso eterno. Para lograrlo, debían liberar el rencor acumulado durante cientos de años y llenar de paz al espíritu. Acharnwatana advirtió que el espíritu de Bufa se resistiría ferozmente al principio, porque no quería ser liberado de su largo encarcelamiento.
Metiné debía mantener una gran concentración y recitar los cánticos que la maestra le había dado sin el más mínimo error. El padre de Metiné le apretó la mano a su hija con fuerza para darle ánimos y le aseguró que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Metiné sintió el amor y la preocupación de su padre, lo que le dio el valor para enfrentarse a lo que estaba por venir. Todos estaban listos para la batalla final contra la energía maligna que había atormentado a su familia durante tanto tiempo. El miedo fue reemplazado por la determinación y el deseo de devolver la paz a esta casa a toda costa. Llegó la noche de la confrontación. El cielo estaba oscuro y sin estrellas, como si la propia naturaleza fuera testigo de este ritual sagrado y aterrador. Acharnwatana preparó la ceremonia en la habitación secreta subterránea, una cámara que había estado sellada durante décadas. La habitación estaba llena de polvo y telarañas, con un fuerte olor a humedad mezclado con un vago olor a sangre que aún persistía de un evento anterior. Se encendieron docenas de velas y se dispusieron sobre un altar, proyectando una luz tenue y parpadeante que creaba sombras extrañas y móviles en las paredes. Metiné y su padre se sentaron ante el altar, con las manos fuertemente entrelazadas por la emoción y el miedo. La muñeca Absorn fue colocada en el centro del altar. Sus ojos de joya verde esmeralda los miraban fríamente. Acharnwatana comenzó a cantar un antiguo conjuro con una voz solemne y firme. Los cánticos resonaron por toda la habitación subterránea, como si despertaran a algo de su letargo. De repente, unas vibraciones comenzaron a sacudir toda la habitación. Los objetos en los estantes temblaron y cayeron con un fuerte estruendo. Un grito agudo resonó en el área, como si el espíritu atrapado expresara su indignación y se resistiera al ritual con todas sus fuerzas. Un fuerte viento sopló de la nada, apagando las velas una por una, multiplicando la oscuridad y el miedo. Metiné sintió un frío escalofriante envolver su cuerpo como si la abrazara la muerte. Sabía muy bien que esta batalla era una apuesta con todas sus vidas y que no habría vuelta atrás, fuera cual fuera el resultado. El cántico de Acharnwatana se hacía cada vez más fuerte, mientras la luz de las velas se atenuaba como si su energía fuera absorbida. De repente, la muñeca Absorn en el centro del altar comenzó a temblar violentamente. Sus ojos de joya verde esmeralda brillaron con un rojo carmesí, como el fuego del infierno. Una gran sombra oscura emergió de la muñeca y se abalanzó rápidamente sobre Metiné y su padre. Era la sombra distorsionada y aterradora de la bailarina Bupa, con el rostro lleno de ira y dolor. Intentó atacar a Metiné, pero fue repelida violentamente por el poder del hechizo de Acharnwatana. Los gritos del espíritu resonaron por toda la habitación subterránea, tan fuertes que dolían los oídos. Metiné sintió una ráfaga de viento helado pasar por su rostro una y otra vez, como si algo intentara tocarla. La batalla continuó, feroz y aterradora. Todos tuvieron que usar todas sus fuerzas para luchar contra este espíritu maligno. La habitación subterránea se llenó de energías invisibles que chocaban violentamente. Metiné sintió una presión inmensa que la abrumaba hasta el punto de que apenas podía respirar. Mitiné reunió toda la concentración que le quedaba y recitó la oración que Acharnwatana le había enseñado.
lenta pero clara y distintamente. Cada palabra que pronunciaba parecía llevar un cierto poder. Una suave luz blanca comenzó a brillar de sus manos y se disparó hacia la muñeca Absorn. El espíritu enfurecido de Bupa pareció vacilar por un momento al contacto con la luz. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente y a desintegrarse lentamente, mientras su chillido cambiaba de la ira a una profunda tristeza. Mitiné pudo sentir el dolor y el tormento del espíritu de Bupa, aprisionado durante cientos de años. Intentó enviar su energía de compasión y comprensión al espíritu para liberar el resentimiento que consumía el corazón de Bupa y liberarla de las ataduras del pasado. El padre de Mitiné sostuvo la mano de su hija con fuerza, dándole ánimo y enfrentando esta horrible verdad juntos. Acharn Watana continuó cantando hasta que el espíritu de Bupa se desvaneció por completo de la habitación subterránea. El silencio volvió a la habitación una vez más, dejando solo la tenue luz parpadeante de las velas y el persistente aroma del incienso. La tensión que había llenado el aire se desvaneció al instante. El ritual se prolongó durante mucho tiempo, en medio de la tensión y el miedo que envolvían la habitación subterránea. Acharn Watana usó todo su poder para cantar y controlar al espíritu maligno en la muñeca Absorn. Mitiné y su padre ayudaron enviando su energía mental y cantando según las instrucciones. Los gritos del espíritu de la bailarina resonaban horriblemente, como si estuviera en una agonía insoportable. Los objetos que flotaban en el aire comenzaron a caer violentamente y a romperse, sus estruendos resonando por la habitación. La oscuridad comenzó a retroceder lentamente a medida que la luz aparecía gradualmente. La muñeca Absorn en el altar comenzó a emitir una luz blanca, brillante y suave, como si contuviera una energía inmensa. La forma tenue del espíritu de la bailarina se desintegró lentamente en el aire con un suave susurro que se desvaneció en el silencio, como una despedida eterna. Cuando la luz se desvaneció, la muñeca Absorn volvió a ser una simple muñeca de madera. Pero esta vez, sus ojos de joya verde esmeralda ya no tenían una mirada aterradora. En cambio, estaban llenos de paz y una sonrisa amable. Acharn Watana se desplomó por el agotamiento, pero su rostro estaba lleno de alivio y una sonrisa de éxito. El ritual fue un éxito. El espíritu maligno había sido liberado y la paz había regresado a esta casa una vez más. Después de que terminó el ritual, Metiné y su padre llevaron la muñeca Absorn para soltarla en el río Chao Phraya. Era el momento en que el sol de la mañana comenzaba a brillar sobre la tranquila superficie del agua. Este acto no era solo para deshacerse de la muñeca, sino para enviar verdaderamente el espíritu de la bailarina a un descanso eterno. Metiné observó cómo la muñeca se alejaba flotando lentamente hasta perderse de vista. Sintió un gran alivio y una luz que entraba en su vida. El dolor por la pérdida de su madre permanecía, pero el miedo y la ansiedad que habían envuelto la casa desaparecieron por completo. El padre de Metiné abrazó a su hija con amor y cariño. Ambos habían superado juntos este aterrador suceso y habían aprendido sobre el vínculo familiar, que es más fuerte que cualquier otra cosa. La vieja casa de madera junto al río Chao Phraya volvió a estar en paz. Aunque había rastros de daños por el incidente, eran marcas que simbolizaban la lucha por la verdadera libertad.
Métinée decidió guardar esta historia como una lección invaluable que nunca olvidaría. Mientras la muñeca Absorn se alejaba flotando hasta perderse de vista, Métinée sintió como si una pesada carga que había estado soportando se hubiera liberado por completo. El cálido sol de la mañana brilló en su rostro, haciéndole sentir el regreso de la esperanza y la energía vital. Su padre le acarició la cabeza con ternura para consolarla, haciendo que Métinée sintiera el amor y la seguridad que él le brindaba. En el camino de regreso a casa, vieron los rastros del daño causado por la confrontación con el espíritu maligno, ya fueran grietas en las paredes u objetos esparcidos. Pero esas marcas ya no les daban miedo. En cambio, eran un recordatorio de la victoria que habían obtenido. Métinée decidió no abandonar esta casa, pues sabía que era un lugar lleno de recuerdos familiares y donde había aprendido el significado de luchar por lo correcto. La vida de ambos comenzaría de nuevo en esta casa, con una paz y una comprensión más profundas que nunca. Estaban listos para seguir adelante en la vida, fuertes y sin miedo a nada.